peluche de hoy. Peluche, extensión, eso va para allá. En segundos, Vicky, ¿qué tenemos hoy? Julio, pues vamos a darle la primera hora a el año de la consulta anticorrupción. Vienen todos los reggaetoneros, Julio. Vamos a reunir a los reggaetoneros encabezado este grupo por Daniel Samper Ospina y vamos a ver qué ha pasado un año después. Perfecto. A propósito de Daniel Samper, Juan Pablo, ya hay una pista de lo que va a pasar con la cantante venezolana, ¿no? Así es, Julio, porque recién Daniel acaba de subir a su cuenta de YouTube, un video que es un abrebocas, o más bien, un detrás de cámaras de una sorpresa que le tenemos a los oyentes de la W el próximo 29 de agosto. Y es que una empresa disquera, una casa disquera, Sony Music, le apostó a una canción que le ha llegado al corazón a los venezolanos y que muy pronto contará no solamente con la música y el sonido, sino sobre todo con las voces de artistas de todo el continente. Así que el abrebocas está en Hola Soy Dani, en su cuenta de Twitter, de YouTube, y nosotros también en nuestras redes estaremos replicando ese video de lo que pasará el próximo 29 de agosto. Y en cierta cuenta de Twitter ya lo vamos a subir. Juan Pablo, le informo que las ondas de choque de baja intensidad en el pene ya están disponibles en Colombia. Ay, muchas gracias. La da un transductor que se parece como a la litotripsia de los cálculos. Usualmente se dan 4.000 golpes. Okay. Ahí, Juan Pablo. ¿Y qué hacemos? ¿Le esa cosita? Juan Fernando Uribe Arcila, su urólogo de cabecera en Medellín, lo está esperando. Vamos los para dos. Darle el correo. No, entre usted primero, que es que a mí me da risa. Y yo le cuento cómo salgo caminando, lo que dice Manzano. Entre usted primero, que a mí me da risa. Vicky, estas son las 5 más leídas en eltiempo.com. Adelante, Laura. Buenas tardes, Julio. Pues tenemos hoy el balance del primer año tras la consulta anticorrupción. De los 7 puntos de la consulta, fue aprobada la rendición de cuentas de los congresistas y la prohibición de casa por cárcel para corruptos. El resto de los proyectos se hundieron o no han sido debatidos. El misterio que rodea la muerte del policía Guevara es otra de las notas más consultadas. El apartamento de Chapinero, donde se presume que fue asesinado el uniformado, se incendió en extrañas circunstancias. La historia sobre cómo una espía rusa tumbó a un importante ejecutivo de Estados Unidos es la tercera nota más vista. La relación sentimental que sostuvo con ella durante 3 años le costó su cargo en una de las principales firmas del comercio en línea. En cuarto lugar está la lista de los congresistas que más llegan tarde a las sesiones. Entre ellos se encuentran Sara Elena Piedrahita del partido de la U, Edwin Alberto Valdés Rodríguez del Centro Democrático y José Dilberto Caicedo de la U. Y finalmente está un análisis de los efectos positivos y negativos que puede estar en su cuerpo al tomar café todos los días. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Es la 1 de la tarde, esta es la W. Aquí les presentamos en exclusiva el nuevo grupo de reggaetón que la está rompiendo toda. Cuídate, Maluma. Nunca supe que odio más si el maldito reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. Si pongo a alguien a cantar con jueces y periodistas, puede ser reggaetonero o puede ser congresista. Si improvisa es ordinario, lanza letras con veneno. Puede ser que sea Farruko o los hermanos Moreno. Es el reggaetón, ton, 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 de la corrupción, sion, sion, sion. Ten una tajada para tu bancada, para la aplicación, sion, sion, sion. Pero si hay que escoger entre el flow del reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción. ¡Lofe! Lo digo aunque me desvista. Dejo de ser congresista. Hago el oso con esmero. Para ser reggaetonero. Me quedo con Daddy. Me quedo con Daddy Yankee.
Gerley, excongresista dormido, que criticaba a los gays. Yo prefiero a Nicky Jam antes que a Ida Melano. Dicen que compraba votos, eso es peor que sufrir. De la corrupción, tengo una nada para tu bancada, vaya mi canción. Es el reggaetón, de la corrupción. 12 del día, 6 minutos. Bueno, pues ha pasado un año. 26 de agosto, hace un año, los colombianos estaban yendo a las urnas a propósito de la consulta anticorrupción y hemos querido reciclar a estos grandes artistas colombianos contra la corrupción. Bienvenidos, Antonio Navarro, Daniel Samper Ospina, Angélica Lozano, Jorge Enrique Robledo y Claudia López. Gracias por acompañarnos hoy aquí en la W. Muy querida Vicky, mil gracias por invitar a este elenco estelar dirigido por Daniel Samper Ospina, que es el que nos motiva a todas estas locuras por las causas de país, que fue la consulta anticorrupción, la gesta épica de la ciudadanía colombiana. Óigame, a propósito, Daniel, ¿qué pasó con el grupo de reggaetón? Digamos, con la consulta anticorrupción, pues no pasó nada, excepto la manifestación ciudadana que fue tan importante, pero pues las medidas anticorrupción en el Congreso, nada. Por los congresistas, ¿no? No, con el grupo sigue, goza de muy buena salud, nos reunimos cada 15 días los sábados en mi casa y practicamos esta muy canción buena y voz, otras que sobre vendrán. todo. Sí. Pero viene nuevo video. La coreografía. Viene nuevo video, Estamos nuevo pendientes tema de ¿o no? grabar el siguiente sencillo que se llama El Reggaetón de la Decepción. Sí, ya tiene la letra compuesta. Pero me La hacen letra el de la favor y me le ponen el abrigo al doctor Robledo. ¿Qué hubo, senador? No, muy bien. A mí lo que pasa es que esa canción me creó un conflicto grave. No sabía si volverse reggaetonero o seguir de no, senador. me buscaron, pero me pidieron exclusividad, o el Senado o la canción, entonces me tocó quedarme en el Senado. Antonio. No, a mí me entendieron clarifico todos los... Y ahí están los 11.700.000 votos, ¿no? Para empezar y hablar del tema serio, porque me parece que esta invitación pues tiene un trasfondo muy serio, yo quiero preguntarle al senador Robledo, un año después, por lo menos usted está diferente, tiene una demanda de Néstor Humberto Martínez, ¿no? Sí. Ese es parte Injuria del y asunto. calumnia, ¿ya lo citaron a la corte? La segunda, sí, estoy citado para el 3 de octubre. Le salimos a ver al doctor Martínez Neira. Alguien me decía ayer que pareciera que esa demanda tiene como propósito lograr en los estrados, digamos, la respetabilidad de la que carece entre la opinión pública. Pero está demandando a todo el mundo. Vi que demandó a Cecilia Orozco, demandó a Julián Martínez y ahora usted es la tercera víctima. Está como desesperado, yo creo, pero bueno, allá estaré y pues sostendré todas las posiciones. Allá lo atenderán, no se preocupe. Exactamente, ahora con todas mis pruebas, yo tengo una ventaja en esto, es que todo lo que digo es con prueba tras prueba tras prueba, entonces no tengo ningún problema, pero sí, desesperación del doctor Néstor Humberto y decirles a los colombianos, no nos van a callar. El próximo martes de mañana en 8 tengo mi cuarto debate sobre el caso de Brecht y vamos a ampliarle el tema de Néstor Humberto Martínez porque lo que se ha sabido después de que se salió es muy grave en contra de él. ¿Puede venir ese día? Sí, con gusto, Vicky. Queda claro agendado sí. entonces. Quedo contratado. El doctor Peláez dice que usted hace parte de la nómina de la W a las 12. Pues vamos a estar muy pendientes. Empezar a cobrar el medio por ciento de regalías. Angélica, ¿qué ha pasado un año después? Ya vemos engalletado al senador Robledo por hacer denuncias de corrupción que involucraban pues al entonces fiscal Néstor Humberto Martínez. Está demandado. En el caso suyo, ¿qué ha pasado? 7 mandatos, nosotros seguimos en la lucha, Vicky, volvimos a presentar 4 proyectos que el Congreso hundió, rechazó con mañas, con dilación, sin rendir ponencia o haciéndolo muy tarde. Volvimos a presentar 4 proyectos. Uno fue aprobado, el punto 5, el de rendición de cuentas, fue aprobado, está en revisión de la Corte Constitucional para que entre a regir, pero hay que decirlo, lo aprobaron aguadito, Vicky, lo aprobaron quitándole dientes, quitándole el alcance al punto de la rendición de cuentas de todos los integrantes de corporaciones, de Congreso, Consejo y demás. Y hay 2 proyectos en el que estamos a punto de lograrlo y son bien ambiciosos y necesitamos todas las pilas de la gente encima, revisando, presionando y exigiéndole a la Cámara
porque ambos están en la plenaria de la Cámara, y es el proyecto número 3, el de los pliegos tipo, para que la contratación no sea a dedo, no sea ajustada, favoreciendo a un fulano o a un sutano. Antonio Navarro, como senador, hizo una investigación impresionante sobre la concentración de la contratación y cómo la dirigían, y con base en eso fue que él lideró este punto de los pliegos tipo. Le falta el cuarto y último debate, le metieron unas palabritas que le quitan alcance en el tercer debate, y por eso vamos a dar la pelea para lograrlo correctamente. Y el sexto punto también necesita solo el último debate, Vicky, para que sea ley, y es que sean públicas 3 piezas: la declaración de renta, el formato de bienes y patrimonio y la relación de los conflictos de interés. Esa información existe y está guardada en un cajón bajo llave, escondida, y nadie tiene acceso a ella. Usted, para sus investigaciones, sí que le serviría, para su columna o para este programa. Y esa información es secreta, confidencial. La declaración de renta ni siquiera es obligatorio presentarla, y solo le falta un debate, así que toda la presión y el apoyo encima, la plenaria de la Cámara, de todos los colores, partidos y regiones, puede y debe votarlo. Antonio, un año después. Pues un año después demostramos la importancia que la consulta ha tenido. Es el mecanismo de participación ciudadana más exitoso de la historia, desde que hay participación ciudadana en este país. Pero no es muy triste que el Congreso haya sido Sí, sordo, claro, ciego. es muy triste, claro que es muy triste. Pero hoy Claudia, por ejemplo, decía que de los 7 puntos de la consulta anticorrupción, 4 se pueden aplicar sin necesidad de ley. Entonces, aplicarlos en alcaldías, en las alcaldías, en las gobernaciones, Depende de voluntad. es un tema importantísimo. Porque, por ejemplo, para poner el caso del presupuesto participativo, el gobierno abierto, eso es una cosa que puede hacer cualquier mandatario, porque decide hacerlo. Yo lo hice cuando fui alcalde de Pasto, cuando fui gobernador de Nariño, lo han hecho, por ejemplo, el actual gobernador de Nariño lo está haciendo. De manera que aplicar aquello que se puede hacer de una vez y no depender del Congreso, que siempre es muy difícil salir adelante con leyes que afecten su manera de hacer política. Quiero dejar a Claudia de última, porque como sí, usted claro. está de candidata, entonces Tranquila, yo voy estoy con aquí de usted. ciudadana. no Y te sabe preocupes. por qué yo pensé eso, si era conducente que usted viniera o no, pero me parece que tampoco la podemos borrar de una iniciativa que pues naturalmente usted le trabajó mucho al No tema. solo- Hoy no vamos a hablar no de la solo alcaldía de conducente, Bogotá. no solo conducente, sino decente. Claro, sí. Ah, bueno, también, ¿no? Daniel, usted sí ha tenido arsenal para todas sus columnas, para sus videos, mejor dicho. Sí, por desgracia, obviamente, porque mientras al país le va mal, a los humoristas nos va bien. Mejor dicho, nuestra suerte está correlacionada de esa manera, pero yo preferiría que nos fuera mal como humoristas y bien como país. Un año después, es verdad que uno puede ver el vaso medio lleno siempre, que casi 12 millones de votos son un montón de votos, pero realmente, después de todo, el balance que yo hago es muy triste. Yo sí me siento como ciudadano muy triste. En un momento dado reconozco que tuve la esperanza de que Iván Duque había captado el mensaje de esa votación, porque fue una votación que fue un hecho político, aunque no jurídico, cuando recibió en Palacio pues a todas las fuerzas políticas, incluyendo a Timochenko. Yo dije, bueno, este tipo comprendió el futuro y sabe que hacia allá es que tenemos que ir. Pero después me di cuenta pues que no había comprendido el futuro y que deshizo, dejó morir en sus manos una gran ocasión para unir al país en torno a una causa que sin duda era esta. Esta era la causa que nos debía unir a todos, tanto como la Selección Colombia. No importa de qué partido seamos, estoy seguro de que todos queremos vivir en un país en el que no haya tanta corrupción. Claro. Y creo que Duque tuvo en sus manos esa oportunidad. ¿Ya y la perdió? desgraciadamente, ¿Ya la perdió? Pues es decir, ya la agenda después fue la JEP, que es mirar hacia el pasado y no mirar hacia el futuro, y eso nos dividía más, y entonces se le empezó a enredar el gobierno con todo eso. Pero cuando entró Timochenko y el Centro Democrático por la misma puerta, yo dije, aquí sí puede haber una cosa muy grande que de verdad conduzca al país hacia otra ruta. Creo que eso ya se deshizo, ya pues el papelón después del Congreso fue lamentable para burlar todas las medidas anticorrupción. Y bueno, y ahorita otra vez las presentan con gran énfasis el gobierno, pero es evidente que se va a estrellar por lo menos con un muro de escepticismo por parte de muchos ciudadanos como yo, por lo menos. Claudia. Pues Vicky, yo quiero decir que mucha gente en su momento me criticó, y aún hoy todavía, por haber buscado al presidente después de que no logramos pasar el umbral. Mucha gente en estos años, incluso durante la campaña, la consulta nos decía, ¿para qué ese gastadero de plata? Eso es innecesario. Basta con que se presente al Congreso y el Congreso las aprobaría.
Y nosotros les explicábamos, hombre, es que las presentamos 8 veces y no las han aprobado. La única manera es obligar a los congresistas. Y para obligar a los congresistas necesitábamos que 12.100.000 colombianos votaran los 7 mandatos de la consulta. Nos pelamos por 300 y pico de mil de votos, que nos faltaron, muy poquitos. Y justamente cuando nos faltó ese umbral, si no nos hubiera faltado el umbral, Vicky, ¿qué estaría pasando hoy? Pensemos un año después. Habría pasado que si el Congreso, como era previsible, se hubiera negado a aprobar las normas, el día de mañana, mañana, literalmente, mañana 27 de octubre del 2019, 27 de agosto, perdón, estoy pensando en otra fecha, de agosto del 2019, el presidente las habría tenido que expedir por decreto, claro, porque a eso lo obliga la Constitución. Ese era el valor de los 12.100.000 votos, no depender del Congreso, darle máximo un año de plazo para que las tramitara y si no al año, el presidente las tenía que expedir por decreto. Y digo que me criticaron por haber buscado al presidente. Yo llamé al presidente el lunes después de la votación. Recordando que cuando a decirle, vea, presidente, ¿no? primero, gracias porque usted sí cumplió su palabra. Su partido, el Centro Democrático, el expresidente Uribe, no cumplió su palabra. Cuando teníamos que pedirle al Congreso que la votara, dijo que sí, que la iba a apoyar, que le parecía buenísimo, y después hizo campaña en contra. En cambio, usted sí cumplió y apoyó la consulta y votó a favor. No pasamos el umbral, presidente, entonces yo le sugiero, coja usted estas iniciativas. Usted no tiene 11.700.000 votos, la consulta anticorrupción sí. Usted puede liderar al país para que el Congreso nos cumpla, a pesar de que no pudimos llegar al umbral. Y él me dijo, me parece una magnífica idea, creo que es una cosa que nos puede unir como país, le agradezco que me lo sugiera, los voy a invitar al Palacio de Nariño, a todos los partidos, incluso a las FARC, que nunca había ido y nunca ha vuelto al Palacio de Nariño. Y trabajamos en los textos, los radicamos, los discutimos en conjunto. Él se comprometió a radicarlos con mensaje de urgencia para que se tramitaran, con prioridad, digámoslo así. Y no radicó el mensaje de urgencia, la ministra de Gobierno del Interior los abandonó, el presidente cambió la agenda, en vez de coger la agenda de futuro, que es la agenda de la lucha contra la corrupción, cogió la agenda del pasado, que es destruir la paz y la JEP. Y ni sacó la agenda anticorrupción, ni destruyó la JEP. Perdió un año. Y perdió el rumbo de su gobierno y el del país, creo yo, desafortunadamente. Yo quisiera preguntarle a Jorge Robledo, que conoce, ¿cuántos periodos llevan el Congreso, senador? Este es el cuarto. El cuarto periodo. Usted conoce muy bien el Congreso y sabe cómo funciona. Sí. O sea, realmente la actuación del Congreso ha sido lamentable, penosa, La del presidente de la vergonzosa. República, la de la Casa de Nariño. Yo voy a explicar aquí algunas cosas. La norma es que si un proyecto de ley en general no lo respalda la Casa de Nariño, es casi imposible que pase en el Congreso. Pasan, hemos logrado pasar de vez en cuando unos, pero la norma es que esto depende de la Casa de Nariño. O sea que si las normas no se aprobaron fue porque la Casa de Nariño no la metió para que se aprobaran. Entonces el presidente lo dijo de boca para afuera y bueno, pero además voy a entrar a ese detalle. A mí me invitaron a la famosa reunión de la Casa de Nariño, la ministra del Interior muy amablemente me invitó, yo no quise ir a esa reunión. Y no quise ir porque a mi juicio ya en ese momento había hechos que me decían que Duque le iba a poner conejo. Y que estaban era de astutos montándose a última hora el asunto. Y voy a dar mis pruebas al respecto. Hubo consulta porque todos los partidos, incluido el Centro Democrático, lo aprobamos en el Congreso, claro, en plena campaña electoral. Nadie debe ser tan idiota de oponerse a la consulta anticorrupción. Pero recordemos el famoso video de Noticias 1, donde aparece el Centro Democrático la noche del 7 de agosto, burlándose de la consulta, diciendo que no la iban a respaldar. Y al otro día, muy temprano, sale Duque y la ministra del Interior en auxilio del Centro Democrático y presenta unos proyecticos de ley que dice que anticorrupción, que fue el argumento que utilizó el Centro Democrático para sabotear todo el tiempo la consulta, y hay que reconocer que efectivamente lograron sabotearla porque no pudimos pasar el umbral por ellos, por Duque de camaleón, quiero decirlo con toda franqueza. Esas son de las cosas que a mí me irritan, que no den la cara como la tienen que dar, pero que sí saboteen las cosas como las estaban saboteando. Esos son los hechos que hoy tenemos.
tenemos. Ahora, esto no le quita importancia a lo que hicimos, ni mucho menos. Por supuesto que no, fue una gran batalla, fue un triunfo político de grandes proporciones, pero es notorio que la responsabilidad de lo que pasó la tiene la Casa de Nariño, el presidente de la República. Así ellos intenten decir que no, los congresistas por norma van detrás de la mermelada, y eso es lo mismo en este gobierno. Entonces no hubo mermelada para tramitar el proyecto. ¿Por qué para pasar la ley de financiamiento, la reforma tributaria? Para otros proyectos el gobierno sí pudo liderar las iniciativas. Claro, pero es que la gracia no es que se sepa cómo son las mayorías de los congresistas, que fueron los que lo eligieron a él, los mismos que no dejaron pasar la norma. No, aquí la gracia es quitarle el antifaz a los que tienen cierto Vicky, éxito al ponerse. Les recordamos cuál es el hashtag a nuestros oyentes, es numeral contra la corrupción propongo. Hagamos propuestas, propongamos, contra la corrupción propongo. Y numeral el corrupto es. Señora. Contra la corrupción propongo que salgan hoy o mañana máximo, porque hay plazo hasta mañana a inscribir la cédula. 11.700.000 personas votamos la consulta por todo el país, incluso en el exterior, pero faltaron 400.000 que se quedaron en la casa, porque Uribe dijo que no votaran, o porque no quisieron, o porque no creyeron, o porque se les pasó. Pero le puedo decir, Vicky, que hablé con cientos de personas que decían, yo quiero votar y no puedo. ¿Y por qué no puedo votar? Es que como yo nunca he votado, yo no estoy inscrito, yo antes vivía en Manizales o antes vivía en otro lado. Entonces, hay plazo hasta mañana, inscriba la cédula, ejerza su derecho, vote por el que usted quiera, el que usted prefiera en octubre. De hecho, ojalá con esa presión del voto castigue y asuste a los de la plenaria de la Cámara que tienen en su mano ahorita, que está para cuarto y último debate, salvar 2 proyectos bien importantes. Pero lo primero es estar inscrito, al final vote por el que quiera, pero vuelve a haber un escenario como este que se presentó y vi gente con toda la tristeza que quiso votar y no pudo. Está opinando a esta hora la MOE. Numeral contra la corrupción propongo un compromiso del legislativo para impulsar el mandato ciudadano anticorrupción. El corrupto es y se refleja en este informe de corrupción de 2019. Atención, y ahí nos manda un informe de 1 minuto 6. Daniel, numeral contra la corrupción propongo. ¿Qué propone usted que tiene una visión, aunque al final pues es lo mismo y es combatir la corrupción, pero tiene una visión distinta desde fuera de la política? Yo creo que nos toca insistir en un bloque ciudadano que reclame medidas anticorrupción y que reclame que esta se vuelva uno de los puntos prioritarios del país, exigir una agenda política que incluya como tema prioritario el de la corrupción. No impedir, no caer en distracciones, impedir que nos devuelvan nuevamente a temáticas del pasado y demás. Y estar vigilantes. Yo creo que esos casi 12 millones de votos pues muestran que si hay un bloque de opinión dispuesto pues a pelear por un país en el que las prioridades sean mucho más claras. Numeral contra la corrupción propongo. ¿Qué propone Antonio? Propongo votar libremente, no vender el voto, no cambiarlo por un favor, por un puesto público, por un puesto para el hijo, no hacer negocios del voto, porque el que compra votos después roba para poder recuperar la plata que invirtió comprando votos y tener ganancias. Eso no es gratis. No es gratis. El que compra votos no es que se hace plata de su bolsillo para comprarlos, no, simplemente está haciendo un negocio en su primera etapa. Está invirtiendo. Está invirtiendo para después robar. De manera que vote con conciencia, vote por el que le guste más, pero vote por el que le parezca mejor y no vende el voto. Claudia, contra la corrupción propongo. Yo contra la corrupción propongo que los candidatos a alcaldes y gobernadores se comprometan a cumplir 4 de los 7 mandatos anticorrupción que se pueden cumplir sin ley. Yo ya anuncié que en Bogotá se inaugurará el gobierno abierto de Bogotá. Que no habrá mermelada, que es uno de los mandatos. Que en cambio de mermelada habrá presupuesto participativo. 2 billones de pesos de la alcaldía de Bogotá al año se dedicarán a presupuesto participativo para que la gente escoja en qué se invierten y no con mermelada comprando apoyo político. Uno puede como alcalde o gobernador hacer cumplir el mandato de rendir cuentas, de que todo su gabinete rinda cuentas, de que diga en qué va, de que si cometió un error lo reconozca y diga cómo lo va a enmendar. El otro mandato que se puede cumplir con o sin ley es hacer público la declaración de bienes, patrimonio, impuestos y conflictos de interés,
Hoy, Vicky, yo di a conocer en mi página claudia-lopez.com, cualquiera podrá ver estos 4 documentos míos al día de hoy. Lo hice como senadora, lo hago hoy como candidata e invito a todos los candidatos, no solo en la alcaldía de Bogotá, sino de todo el país. O sea, los que muestran su patrimonio. Claro, los que muestran con qué plata entra un político a un cargo y con qué plata sale. Eso es parte de vigilar. Y no solamente él, sino todo su gabinete y su familia hasta 4º grado de consanguinidad, porque ahí es donde están los testaferros. Entonces no basta con mostrar el que se elige, sino el de los familiares y el de su gabinete. Y también el mandato de usar pliegos tipo, de que la contratación no sea dedo, no sea sastre, sino que sea realmente competitiva. Esos 4 mandatos de la consulta se pueden cumplir por compromiso ético con la ciudadanía en las alcaldías y gobernaciones sin necesidad de ley. Yo quiero que no quede en el aire lo de la Vicky, un momento. No, señor, ¿usted va a hacer su propuesta o qué? Sí, la propuesta sí, no, y les la pregunto propuesta algo. es relativamente simple. A Albert Einstein se le atribuye una frase que es muy útil en estos momentos, que dice que si usted siempre hace lo mismo, no espere resultados diferentes. Y aquí se sabe ¿dónde está el origen de todo esto? ¿En quiénes? Con nombres propios de organizaciones, sus trayectorias, etcétera. Eso no es un misterio. La frase es buena, viene desde los días de Gaitán, los mismos con las mismas. Entonces mi invitación a quienes nos están oyendo, que si quieren que las cosas cambien, pues no voten por los mismos, porque si siguen votando por los mismos va a seguir pasando lo mismo. Es así de simple, esa es mi invitación. Voto libre, por supuesto, es el presupuesto básico, pero siempre inspirados en la idea de no votar por los mismos, porque si no les siguen dando, digamos, les regalan la carnada que cubre el anzuelo, ¿sí? Con pero el a que veces después no le se sacan los ojos sienten, a la yo gente. no sé si a veces se sienten como que la corrupción es invencible. Yo no sé, Daniel Sampero Espina, como que a veces uno dice, esto aquí no hay nada que hacer, esta joda está muy grave. No, yo creo que no. Vicky, como que son invencibles. Rendirnos jamás. Yo creo que sin duda alguna, por ejemplo, eso que sucedió con la consulta sí marcó un antes y un después como lucha ciudadana en contra de la corrupción. Yo creo que sí hay esperanzas de derrotarla, sí. Y hay fenómenos que muestran a veces que no el pierden voto de la fe. opinión cada vez es más grande. Voy a contar una cosa. Yo creo que es más difícil robar que no robar. Porque cuando roba un funcionario público, tiene que hacer todo para ocultar y que no lo vayan a destruir. Claro. Si no roba, si hace las cosas bien, puede hacerlas tranquilamente. Yo estoy convencido que además, cuando se hacen las cosas bien, hay respaldo ciudadano de largo plazo. Y eso es una cosa muy importante. Un político que quiera tener una vida de largo plazo, con voto de opinión, donde no le salgan costando esa elección un dineral, haga las cosas bien y verá que va a tener respaldo ciudadano. Yo creo, Vicky, que está cambiando la política, que todavía no se nota porque todavía no están copando los espacios de poder gente con unas prácticas más sintonizadas con la ciudadanía. Por supuesto que da coraje, yo tiro la toalla de vez en cuando y hay que respirar y salir y recordar por qué es que estamos en esto, pero estamos en sus oyentes, el ciudadano, el que está, Daniel Samper nunca se va a lanzar a nada, creo, nunca, ya jamás. Cumplió la cuota ni siquiera familiar. La presidencia del Santa Fe, no. Pero está ejerciendo su ciudadanía, así como cualquier ciudadano que está ahorita trabajando en su rebusque, en su zapatería, en su negocito, toda la gente, estamos cambiando la política entre todos, de modo que la clave sí está en perseverar, en exigir, en subir la vara, en medir duro y en votar, porque pero finalmente es con el voto. Pero imagínese la gente que puede estar pensando que era lo que decía Daniel, que sale a votar, estuvo casi listo de pasar eso, y ve que un año después el Congreso no está haciendo nada. Entonces, dentro de las propuestas, ¿qué hacer para que de verdad el Congreso de verdad apruebe toda esta salir a votar? Pero mira, te voy a decir, no estaríamos en esta paridera rogándole al Congreso si 12.100.000 de 36 millones de colombianos que pueden votar. Es que también hagamos un poquito de autorreflexión crítica también nosotros, porque siempre es muy fácil, y con razón, darle varilla pues al gobierno, al Congreso, que no hacen la tarea. 36 millones de colombianos podemos votar, 36. 12.100.000 teníamos que ir a las urnas. Eso quiere decir que 23 escogieron hacer otra cosa, hermano. Quedarse quejándose, no inscribir la cédula. Molestos, ¿no creen? Molestos y con rabia. Y yo siempre digo, a punta de rabia y de indignación en Twitter y en Facebook, no pasa nada. No vamos a derrotar la corrupción. Voy a proponer una cosa, un cambio en el léxico. No digamos que el Congreso no aprobó, sino la mayoría del Congreso no aprobó. La mayoría del Congreso no aprobó. Porque parte del juego de los mismos con las mismas es vender la falacia de que todos somos iguales. Entonces, siempre que se dice el Congreso, entonces
Claro, digamos, quedan en más estas tranquilos los normas, los responsables. que votamos a favor de las normas quedamos iguales a los otros. Además, realmente es así, es la mayoría del Congreso la que legisla. Los otros sufrimos las consecuentes derrotas. Y repito, ellos manejan mucho. Ustedes no se imaginan cuánto están usando la idea, todos somos iguales, todos somos iguales, todos somos Porque iguales, todos todos somos tienen el iguales. mismo paquete. Entonces, si todos somos De acuerdo. iguales, la Igualar señora en todo su abajo. miseria termina vendiendo el voto porque es la venta del voto la que marca la diferencia. O sea, si todos son iguales, pues casi que somos más corruptos los que no compramos los votos porque se los quitamos gratis a la gente. Y el Esto ambiente- es importante en la pedagogía. Y en esta nueva, Angélica, en esta nueva legislatura, el ambiente, ¿cómo está? ¿El presidente va a apoyar o no? El Nada. ambiente está como siempre, difícil, adverso y en contra. Pero Pues la mira gente, Chacón, otra vez Chacón. pero la gente es la que Son tiene. raros. Chacón no va a cambiar por nosotros. Chacón ni Vicky ni Yo lo creo que a Chacón digamos no en le esta importa. No le Yo creo que nos importa. oye y le da Pero risa. es la ciudadanía sobre los 160 y pico que tienen en sus manos la votación. ¿Y sabe por qué? Porque en octubre hay elecciones. Lo único que le duele a un político no es lo que digan en la mesa de radio, lo que le duele es perder los votos. Entonces O hay que ganar las hacer el elecciones. enlace con sus corresponsales en cada región, en cada departamento, porque ahí es ese el único dolor que puede haber y por eso la presión sobre la gente. Mire, la clase política tiene miedo porque ya se están contando las opciones. Esos casi 12 millones de votos muestran que ya la gente está sintonizada con tomar medidas, con acciones de cambio. Nos falta el empujón, ese 1% que se quedó guardado en la casa no puede volverse a quedar quieto, pero ese empujón se concreta es con la elección de gente con una agenda, unas prácticas distintas. ¿Y sabe qué le digo yo? Veo en todos los partidos gente que está actuando mejor, en todos, los veo avanzando. Tenemos que seguir presionando Sí, es que porque va a haber más. no importan las ideas, Antonio, no importa si usted es de izquierda, de derecha, de centro, sino que sea decente en la posición que usted se quiera ubicar. Es el administrador del dinero público, que lo administre bien, no es plata de él, Claro. es plata de los impuestos que pagan todos los ciudadanos. Pero hay que ubicarnos en este momento político. No estamos en un momento en que vamos a elegir congresistas o presidentes de la República, vamos a elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles. Entonces, aquí mire cómo es el círculo de corrupción en la elección local de un municipio pequeño o mediano, o aún de los grandes. Un contratista que quiere que le den contratos a dedo financia la campaña del candidato. Le da un montón de plata, entonces tiene plata para repartir, para poner cuñas de televisión, de radio. ¿Vallas? Vallas, de ¿Muchas todo. vallas? Un montón de plata. Y después, ¿qué le da a ese señor que es elegido? Le da contratos sin pliegos tipo a dedo y de ahí entonces la plata se invirtió en la campaña. Eso sucede en los municipios chiquitos de categoría 6 hasta los de categoría especial. De manera que en este momento el voto tiene que ser por alguien que dé confianza de que va a ser una administración correcta. Claro. Y eso se ve en la campaña, si no es una campaña llena de dinero, llena de plata, porque esa plata después se la va a robar. ¿Daniel ha chequeado las campañas? ¿En qué sentido? Digo, en ese De- despilfarro de plata, despliegue de dinero, ¿o no ha chequeado? ¿En estas de ahorita, las de la Sí, alcaldía? Sí. Pues sí, hay unas más opulentas que otras, ¿no? Uno como que lo nota con facilidad si, por ejemplo, recibe el tiempo un domingo. Pero... ¿De quién está hablando ¿Lo dice por específicamente? publicidad? ¿No está suscrita al tiempo, oiga? Los domingos, Todo ¿no? es digital, ya todo es digital. Ahí No soy también. coherente, todo digital ya, Muy todo bien, digital. bueno, muy bien. Ajá. Muy bien, no, eso es en Nos línea toca impreso, tener de- la revista para el Facebook Live del domingo Sí, en sí, papel. Eso sí es la única. sí. Óigame, no, pero senador, en ese sentido, yo no sé si Claudia quiere contestar eso de las platas Yo en las aquí me campañas. contengo para no desviar Pero el sí programa. veo algo en pero todo es caso. grotesco. Gracias al asunto digital, creo que sí hay campañas que pueden demostrar que es más importante el ingenio Ujú. que la inversión. ¿Y de para dónde llegarle sale a la toda esa gente, ¿no? plata? ¿De dónde sale toda esa plata para financiar campañas? A ver, Claudia, diga algo, tranquila, desiníbase. Hay un candidato que es el Grupo Aval en el tarjetón, porque tiene el mayor número de avales. No le cabe un partido más. Es el Grupo Aval en el tarjetón y es el Grupo Aval en la publicidad. Yo no creo que eso sea coincidencia. Es un derroche tal. Además fuera para presentar sus propuestas, pero además es para reproducir mentiras. A mí hasta el día de hoy, Vicky, y fue Y una ojo con conversación Cambridge contigo. Analytics y esas Hasta el empresas de día guerra de sucia. hoy me preguntan que si va a haber pico y placa entre jíbaros y niños en los parques. Una mentira tan obvia que yo nunca dije en ninguna parte.
que a nadie con un gramo de sentido común se le ocurre, que nadie propondría, por favor. La ley obliga a todos los servidores públicos a sacar el alcohol y las drogas del espacio público, porque lo obliga la ley. Y ese candidato, el del Grupo Aval en el tarjetón y el Grupo Aval en la publicidad... ¿De quién está hablando? De Miguel Uribe. Reproduce esas mentiras con miles de millones de pesos. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale eso? Eso no solamente es mala fe en la política, sino además, pues yo no sé con qué tipo de empeño, por fortuna no va a llegar a la alcaldía, pero si llegara, llegaría. Porque es tal el derroche de plata y de publicidad en todas partes que francamente uno se pregunta cómo puede tener alguien independencia dependiendo de tal nivel de Grupo Aval en el tarjetón y en la financiación. Y ojo con este detalle que es importante, la plata grande no es la de la publicidad en muy buena proporción. No es la de la compra de votos. Es la de abajo, ¿cierto? La que no se ve. ¿Sí? La otra plata en parte se la gastan, es para que si sacan muchos votos la gente no se pregunte, oye, ¿y este tipo cómo hizo para sacar los votos? Y los más ingenuos, uy, es que con esa valla tan buena, ¿cómo no iba a sacar ese poco votos? No, la cosa es mucho más práctica. Yo no digo que la publicidad no cuente, por supuesto que sí, pero esas publicidades sin el engrase allá abajo, sin la mermelada allá abajo y arriba, porque es que arriba también se compran los votos, lo que pasa es que en unos los pagan con pesos y en otros con millones, ¿sí? Sin eso no les operaría el asunto, no les operaría. Esto es una competencia de plata en muy buena medida, por eso es tan difícil. Y no quiere decir que no podamos ganarles, les podemos ganar. Y pero mire en cuántas regiones del país que no tenemos información, que eso van llegando las denuncias, pero regiones, municipios apartados, que dice, todavía sigue lo de los tamales, lo de las tejas, lo del cemento. Mire, yo me acuerdo, y yo era plata en candidata efectivo. al Senado, buses, y entonces me fui haciendo campaña por la costa, pues una gira. Entre Montería y Sincelejo es una carretera muy bien hecha, valga decir, que no dura uno ni hora y media. Me acuerdo que le conté en el 2014 como 60 vallas a los ñoños. 60 vallas en una carreterita de hora y media. Si eso era allá, imagínense en el resto de Colombia. Solo esas 60 vallas, quiero recordar que en la norma del Senado uno puede poner 30 vallas en el país, bueno, No. en el país. Tenían 60 solo en esa carretera. Y después vimos, ¿de dónde? De Odebrecht, de contratos, de sacar mordidas. Así es imposible. Y el Consejo Nacional Electoral, que debería vigilar eso, está cooptado por la misma clase política. Yo no voy a mencionar qué hicieron los ñoños en 2014 para que después no digan que yo nada, no voy a decir nada. Óigame, senador Robledo, los que nos están siguiendo a esta hora somos la tendencia número 4, numeral contra la corrupción. Propongo, para que esto sea una cosa propositiva, los que están desilusionados, que dicen, senador, yo ya no les creo a los políticos, porque Daniel, de eso encontramos un montón y sobre todo entre los jóvenes. Muchos jóvenes ya dicen, aquí no hay nada que hacer, o simplemente todos esos políticos son corruptos, todos son iguales, como estaba hablando ahora el senador, el Congreso es lo peor, los periodistas son lo peor, todos son vendidos, o sea, hay una especie, yo no sé a usted cuántos mensajes al día le llegan de que es prepago. No, pues a diario. Pero miles, sí. ¿Cierto? Cierto. Entonces, ¿qué se les puede decir para que se ilusionen aquellos que... Dos cosas, Vicky. Señor. Dos cosas. La primera, si uno no se mete en política, eso no lo exime de que la política se meta con uno. Entonces no tiene sentido práctico decir yo no me meto en política, porque si uno dijera yo no me meto en política y quedara en una burbuja de cristal donde no pasara nada, pues bueno, pero resulta que el que no se mete en política también le roban la plata de los impuestos, también se queda sin educación, sin salud, sin empleo, etcétera. Es la primera cosa. Y lo segundo, es mentira que todos los políticos somos iguales. Ese es parte del truco de la corrupción. Son ellos los que han echado ese cuento. Y es una manera de engañar a la gente. Entonces lo que hay que hacerle a la ciudadanía, inclusive, digo esto, estudien un tricito la política y verán que rápidamente uno se da cuenta que no todos los políticos son iguales, de la misma manera que no todas las naranjas son iguales. Claro, el que no casi ha fijado le parece que todas son iguales. Cuando yo estuve la primera vez en Asia, me bajé del avión y me pareció que todos los ciudadanos eran iguales, ¿cierto? ¿Sí? Y al otro día pues ya me di cuenta que no eran ni parecidos. ¿Pero por qué? Porque ya tuve un conocimiento de 24 horas. Entonces parte del lío que tenemos en política es que la gente no se detiene. Por ejemplo, en fútbol la gente le pone cuidado al fútbol y entiende las jugadas, y cuando ya llega la hora de decidir sobre los equipos, bueno, tiene un criterio. El problema es que en política el grueso de la gente vota en la última semana, lo que yo llamo la semana del aleteo, ¿no? Que es todo el mundo haciendo así, diciendo, ¿y ahora por quién voto? ¿Y ahora por quién voto? Vicky, y cualquiera los engaña. De hecho, nuestro gran mensaje hoy ha sido, no, nosotros no perdimos nada. Hoy sabemos que los corruptos son poquitos y nosotros somos millones.
Es que eso no lo habíamos sabido hasta que no fuimos a las urnas, Vicky. No lo habíamos sabido. No daban 3 Nadie, pesos por la nadie consulta. en este país, no hay un solo político, ni un solo partido, ni un presidente de la República que tenga 11.700.000 votos. Nadie. La tiene una iniciativa ciudadana de la cual no es dueño ni dueña nadie, que es de toda la ciudadanía, de los colombianos contra la corrupción. Hoy sabemos que somos mayoría. Si seguimos usando la cédula inteligentemente, informándonos, con acción colectiva, somos capaces de derrotar. Estamos a un voto para la victoria, a uno. Entonces, este es justamente el momento de no desanimarse. Nunca habíamos estado tan cerca de lograrlo. A ver, Daniel. No, yo también creo que hay que aprovecharse no solo de lo malo de las redes, sino de toda la maravillosa oportunidad que es también tener las redes. Y es nuestra responsabilidad entusiasmar a la gente con estrategias de comunicación que conecten más rápido, que sean, como decía el senador Robledo, más que ayuden efectivas. y que ayuden a que uno de verdad le encuentre un interés al mundo político como para entenderlo, para explorarlo, para saber quién es quién, etcétera. Eso yo creo que en buena parte se logra si uno se anima a hacer estrategias como que rompan Como un poco usted con los moldes que y que se tumbó a vuelvan la un poco candidata más del Centro lúdicas. Democrático a la alcaldía de Bogotá. Yo no la tumbé, yo hice de caballo, pero un caballo muy bien comportado, jamás tuve un solo relincho No para fue ella. sino que ella accediera a montarlo a usted y ya. Eso Se la dañó montaron todo. a ella, fue lo que le pasó Sí. a ella en el partido. Ella me montó a mí, es verdad, pero a ella se la montaron después en el ¿Se partido. siente culpable por eso? No, porque yo al revés estaba tendiendo puentes. A mí, pues yo no voy a excluir a ningún candidato porque sea del Centro Democrático, ni más faltaba, al Es revés. increíble, es un acto de Después machismo violento yo del Centro después Democrático tendí contra una puentes mujer incluso con increíble. Paloma Valencia, la quise invitar después de que ella... ¿Y le aceptó? Estoy esperando todavía, ella decía que yo polarizo mucho, puede tener razón, entonces en lugar de increparla con insultos que polaricen más, la invité al canal y dije, venga, hagamos un challenge y burlémonos, nos falta humor, yo creo que a la política le falta un poco de pronto humor. va, ¿no? ¿Y usted qué raza de caballo era? Yo era un burro, necesitamos políticos que se burlen más de sí mismos, ¿no? Ya Antonio. me gustaría ser Burro caballo relinchón. Bueno, no, la verdad, en la calle hay gente, mucha gente que le dice a uno, yo no voto porque yo no creo en eso. Exacto. Y yo le respondo, ¿y usted paga impuestos? Sí, pago impuestos. Y no le interesa cuidar la plata que sale de su bolsillo y ahí empiezan a quedar un poquito confundidos. Claro, esos que por los cuales usted no vota y que otros deciden por usted son los que van a administrar su plata. Pues usted indudablemente sigue pagando impuestos. Y después no se puede quejar, porque si usted no vota... Claro, y después pues, se quejan no tiene cuando derecho no a quejarse. participaron. Es importantísimo que participen, es indispensable que participen. Me sumo al llamamiento de Angélica. Hasta mañana hay tiempo de escribir la cédula. El que tiene su cédula de una parte distinta de la ciudad o del municipio donde está viviendo, escríbala ya. E incorpórese a la posibilidad Bogotá, de en todos los decidir. centros comerciales, Claro. en puestos de la registraduría, en las alcaldías locales. Vaya, En es las que alcaldías locales. el Pero es que- instrumento más poderoso, el único, el señor del Grupo Aval o el ciudadano más humilde, el 27 de octubre cuando llegue a las urnas, solo tiene su cédula y un voto. Ahí no valen los millones, no vale cuánto tenga uno en la cuenta bancaria, uno es un voto. Usemos el instrumento más poderoso que tenemos, que es nuestra Somos cédula y la nuestro voto tendencia libre. 1, Daniela. A usted que le gustan las tendencias como a mí. Aquí estoy moviendo como loco la Sí, tendencia. numeral contra la Cuando le corrupción. hicieron la Propongo. Cuando le hicieron la pregunta al caballo se disparó la cosa. Relinchó. La tarjeta roja a la El corrupción. linchón salió adelante. Además, Sí, hay, sí, claro. además hay algo muy importante, lo escuchamos de la Fiscalía, de la Procuraduría, del propio registrador, que están haciendo advertencias de candidatos que pese a ser cuestionados, a tener investigaciones, insisten en seguir en su carrera electoral, pero no pasa nada. Pero mira cómo es ese círculo vicioso. Los políticos, en particular los congresistas, influyen en quiénes son los jueces. Esa es parte del sistema democrático. Hay todo un sistema de pesos y contrapesos. En buena medida, los políticos han ido corrompiendo la justicia. ¿Por qué se armó el cartel de la toga? ¿No? Se armó porque unos políticos que estaban metidos en parapolítica, pero que habían pasado impunes, Estaban pagando. descubrieron que pagando en la Corte Suprema de Justicia limpiaban. a los del cartel de la toga, al señor Bustos y a los demás, Se libraban de eso. se libraban de eso y le empezaron a decir a los demás, tranquilo, eso es cuestión de Sigan tener el 2 mismo o 3 mil camino. millones de pesos y usted queda libre de esas investigaciones de parapolítica. Y por esa vía se formó el cartel de la toga y por esa vía se va corrompiendo el resto de la justicia. Entonces, a mí qué es lo que me preocupa, Vicky, como decía ahorita el senador Robledo,
Pueda que uno no se meta con la política siempre se mete con uno, con su vida, con sus hijos, con sus impuestos, con sus pensiones. Y si simplemente en el mundo que está esta ola de populismo, de los que dicen, arrasemos con todo, eso arrasemos con todas las instituciones, cerremos el Congreso, ningún juez sirve. Entonces quedamos en manos, ese desencanto lo terminan capitalizando los Bolsonaros, los Trumps, no voy a nombrar a los colombianos para que no entrar aquí en líos, pero en todos los países la democracia termina acabándose. ¿A quién nombrar? Tengo dos nombres en mente, pero no los voy a nombrar. Solo dos. Cada uno de su extremo. Pero cuando no defendemos, Angélica, cuando no defendemos con nuestra cédula de ciudadanía, nuestros impuestos, nuestra familia, nuestras instituciones que están para darnos educación, salud, los que terminan capitalizando eso son los Bolsonaros y los Trumps. ¿Quién sufre más en la campaña, Angélica o Claudia? Yo. Angélica. Yo. Tiene una cara de sufrimiento. No, lo que pasa es que Vicky es una periodista que siempre logra mover los temas, profundizar, hace su trabajo y entonces Eso de es lo aquí que hay hemos que salido hacer. con Cada vez que yo, tutelas. le voy a contar una cosa, cada vez que yo vengo, que le digo a Angélica, me invitó Vicky, mañana voy y me dice, otro lío que vamos a tener, Dios mío, por favor. Otra denuncia. No, y es porque hay gente que juega con la mala fe, o sea, en esa entrevista que hubo cuando salió el fallo de la corte, Lo de los hubo una parques. edición No puedes y una dar fe de manipulación. que yo jamás propuse un pico No, lo de y los placa, parques. por Dios, eso a quién Y se eso le es una, ocurre. y eso es de mala fe, entonces no, por eso. A ver, Otra pregunta de la consulta que se está pasando en esta discusión Sí. que me tocó hoy explicar en la Plaza de Bolívar es la reducción del salario de los altos funcionarios del Estado en este país tan desigual. Un senador, un magistrado, un general de la República, el procurador general, gana 40 salarios mínimos mensuales. Es demasiado alto. Pero eso De no hecho, se hoy van va en a bajar 42. nada. Fue lo primero que Van dijeron 42 que no salarios de un plumazo, mínimos. pero tenemos que seguir presionando para que haya un promedio razonable. Tenemos- El promedio de los países Pero de América presionando Latina. ¿a quién? ¿Cómo? A la ¿Cómo? ¿Quién puede ciudadanía. hacer A eso? los- A la ciudadanía hacer para que eso? ¿Quién presione al puede Congreso. Pero no es el Congreso La ley, finalmente. una reforma Pero al constitucional. Congreso no, los congresistas no llegan al Congreso, Vicky, porque Dios nos los manda en una nave espacial. No bajan del Llegan cielo. porque los ciudadanos los eligen. Por eso, pero si a eso Entonces nos hay que vamos, cambiar de entonces nos toca congresista. ¿Quién tiene esperar la 3 potestad? años. Pero ¿Quién no tiene hay- la potestad de Pero bajarle mire, los salarios, por ejemplo, a los congresistas? Solo el Congreso. Sí, Solo es el una Congreso que reforma ellos no van a querer. constitucional. Pero tenemos ¿no? una fórmula, tenemos una fórmula Hay que nueva. cambiar a los que no funcionan. Hay que cambiar es el Congreso. A los congresistas que votan en contra de esta A la ley. mayoría del Les- Congreso. La mayoría del Les Congreso, cuento una senador. fórmula con la que no van a tener escapatoria, salvo que digan de malas, queremos Sí. un país desigual, la mitad de los colombianos menos de un mínimo y a nosotros 40. Y es que Juanita Gobertus, entre otros, creo que con Juan Carlos Lozada, con José Daniel López, buscando gente, hay aliados en los otros partidos, que sea listo, no la aprobaron el año pasado ni antepasado, que rija a partir del próximo Congreso. A ver, ¿qué excusas se van a inventar? Creemos que esa puede ser la fórmula que permita el consenso y la votación. Está bien, a los actuales no, porque sacan sus 80 impedimentos A los y cosas, próximos, sí. pero los próximos congresistas electos tendrán un salario más proporcional y pertinente Hombre, para sí. un país tan desigual como el nuestro. No se trata de decir, no, ¿Y pues que cuántos se ganen un suelen mínimo. reelegir? Porque al ¿Cuántos final se es lo suelen mismo. ¿Cuántos se cambiaron. religió Por ahí el último? Sabes No, que en la esta ocasión rotaciones hubo han más ido de 100, cambiando. hubo más de 100 Senado, La representantes votación fue nuevos. especialmente alta esta Oiga, última no elección, quiero que sobre todo en casi la Cámara. mitad. No quiero Y que llegó- terminemos. Y mira que sí vale la pena votar. Yo quiero darle el crédito a gente joven de diferentes partidos, especialmente se renovó la Cámara. Y mira, pelados como, qué pena decirles pelados, pero es que yo los adoro, que los conozco desde chiquitos. José Daniel López de Cambio Radical, que es un partido con el que yo tenía muchas diferencias. Hay que ver la defensa que ha hecho de los diferentes puntos de la consulta anticorrupción. Toro, Juan Catherine Carlos Miranda. Lozada, Mauricio Toro, Catherine Miranda, Pulido. El Verde. También es que el centralismo, El- conocemos el más de- los de Bogotá, David el Pulido, liberal. Claro. Peinado, el de Antioquia, Ardila, el Mauricio. de, de la ONG. Ardila, el de Carlos Putumayo, Mauricio Toro, Toro, el Verde. Catherine, Inti. No, la renovación En sí todos los vale. partidos hay. Es gente nueva, sangre nueva, que a pesar de sus diferencias, se ha puesto de acuerdo para sacar esta agenda Tenemos- adelante. ¿Quién se las hunde? Los Chacón. Los Chacones son los que se las hunden. Las En cambio, iniciativas. Pero claro. Chacón la oye a usted y se ríe. Bueno, pero que el que ríe de última ríe mejor, Vicky. Y algún día habrá un Mauricio Toro o una Juanita Gobertus que lo desbanque en Norte de Santander, porque tanto va el abuso al agua hasta que se reviente.
numeral contra la corrupción propongo, es la tendencia 1, pero estamos subiendo, ayúdeme ahí Daniel, con Estamos el volando, numeral ¿no? el corrupto es, que ya va en ese tendencia también. 16, mire, Bueno, Dalila y- dice, Entre dos titanes numeral acá. el corrupto es aquel que no le teme ni a Dios. Andrés Ortiz, numeral el corrupto es cuando votamos sin leer e indagar y nos dejamos creer el cuento. Pacho 3000, numeral el corrupto es, me gustaría ver la cara de todos los políticos el día que no haya votantes, no vuelvo a votar para que me roben, si voto, elijo que me roben, no hay que No de dónde vote escoger, bien. todos son unas ratas. Vote bien, no vota y ayúdate, los ladrones ya no es más Les fácil. queda más Estudiar por fácil. quién votar y votar. Les queda No más es la única. fácil. Les Esto es queda algo más que fácil si no vota. los amigos que no votan, los abstencionistas dicen como todos son iguales, no voto. Resulta Sí. que es mentira. Usted que no vende su voto, usted que es exigente, crítico, analiza, esculca y decide por quién de cualquier partido. Si no vota, se la deja fácil a los que con platica, aprovechándose de la pobreza de la gente y de Cada uno fragilidad de la los- cultura política, terminan comprando Cada sus uno de votos. los que no somos de los mismos con las mismas tenemos historias para contar por qué no somos iguales a ellos. Yo tengo una, que es la de mi caso. Todos los candidatos por los que yo he votado a la presidencia de la República siempre han perdido. Eso está muy bien. Sí, ¿usted de qué equipo Ahora, de y no es fútbol que es? yo, no es que yo crea que, no no es vaya que a yo votar sea un por mí, soquete Jorge, que no no me vaya a doy votar por cuenta quién va a ganar, no, lo que pasa es que yo prefiero la derrota a hacer una cosa que vaya contra mi conciencia y listo. Entonces no también. nos digan que todos somos iguales, porque si algo temen los mismos con las mismas Sí. es no votar por el que gana porque se quedan sin la mermelada. Pues La misma fíjese lo razón- que Es la pasó. misma razón por la que soy santafereño. Fíjense Santa ustedes Fe, que en la dos última... puntos, ¿no? 2 puntos, En pero la- 2 Ahí puntos va, muy pero ahí dignos. va, ¿no? En la última elección presidencial se vieron unas alianzas rarísimas, que nadie se las imaginaba, gente que estaba en el otro lado, que estaba en la oposición y que terminó al lado del candidato que en las encuestas iba mejor. Digamos, Pero eso es una pero también, realidad. Vicky, mira, Pero, por también ejemplo, ¿quién, Vicky? nosotros Partido Liberal, también César Gaviria. Pero también mira que así como están esas alianzas raras, pues que por cuenta de la mermelada hacen cualquier cosa. Sí. También tenemos que escoger lo que nos une. Yo quiero hacerles ese llamado a los colombianos. Aquí tengo a mi lado a Jorge Enrique Robledo. A la derecha lo tienes. A la derecha de la silla, pero a la izquierda en el corazón. Y cuando tuvimos la iniciativa de hacer la Coalición Colombia, por ejemplo, todo el mundo me dijo, mire, eso es imposible, Jorge Enrique Robledo nunca se va a sentar con Sergio Fajardo, ni el uno con el otro. Y yo les decía, pero si yo los conozco a ambos, yo sé que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Si no aprendemos a escoger lo que nos une, con principios, con rigor, sin perder el norte, esas mayorías que lo que tienen es plata, poder y corrupción, siempre nos van a derrotar y siempre perdemos la elección a la presidencia, que ha sido la más difícil de ganar. Tenemos que escoger lo que nos une y no lo que nos divide, sobre todo como ciudadanos, por encima de las peloteras de los políticos, de los partidos. Daniel, que ese siempre ha sido su mensaje. Unámonos como ciudadanos, es el bloque de la ciudadanía, en acción colectiva, no con caudillismo, como va a lograr derrotar a las maquinarias No, de la no corrupción. quisiera dejar pasar sin preguntarles por algo, el tema de la justicia. Digamos, luchar contra la corrupción pasa porque el corrupto pague. Y la verdad, senador, Antonio. Yo soy desempleado. No sé, estaba pensando en... Desempleado Navarro. Antonio, pensar uno en el tema de la justicia es muy complicado. Mire lo que pasó la semana pasada. Salud Cop, el señor Palacino. salió libre. Pues por vencimiento de términos, lo que sea, ejecutó un derecho que tenía en todo caso. El otro, Francisco Ricaurte. Y de ahí para allá, la justicia pareciera demostrar que no es tan eficaz como debería contra la corrupción. Fíjese ustedes, Yo diría, piense en el carrusel de la No, pero contratación hay que en decir una Bogotá. cosa para ¿Cuántos los- están libres? Para los oyentes. Salieron, pero no salieron libres del proceso. El proceso sigue. Eso, pero eso como dice Lo que Germán tenemos Vargas es es que chimbo. vigilar, no, hay que vigilar que el proceso llegue Que termine. a su punto final. Y si todo indica, como lo indica, que son culpables, que sean condenados y sean entonces Pero el mensaje, llevados a la el mensaje cárcel al común de la con una gente de condena. que ellos Pero semejantes evidentemente cargos en libertad. yo creo que hay una cosa que no podemos, yo aquí pues yo trato de ser objetivo, y es, hay demasiada congestión en la justicia. Hay muchísimos casos en la justicia e insuficientes jueces, y eso hace que no puedan cumplir los términos de ley. Pero evidentemente también se ha contagiado la justicia, el cartel de la toga es eso es lo grave. Miembros de la Corte Suprema de Justicia cambiando o vendiendo fallos judiciales por plata, o ese contralor de Medellín, ¿qué tal ese señor? Pues ¿Ah? el de Bogotá Y el está de Bogotá siendo también, investigado el por último Odebrecht. caso es de Medellín. ¿Ah? Yo quisiera
Yo quisiera, Vicky, ahorita Contralor resaltar de algo Bogotá. al cumplirse el aniversario de la consulta, y es que esto fue posible por la tenacidad y por el corazón, las manos, la acción de más de 80.000 voluntarios. Una cantidad de ciudadanos en todos los municipios de Colombia, en el exterior, imprimieron una planilla, recogieron las firmas, pagaron un correo, mandaron una sola firmita desde Italia. Un señor dijo, yo en un pueblito chiquito, aquí no hay colombianos, yo no me quedo por fuera. De modo que tenemos es que perseverar en esa alianza ciudadana por encima de colores, de diferencias, uniéndonos a pesar de las diferencias, esas no se desaparecen. Esto tuvo mucho corazón de gente, un Daniel Duque en Medellín, gente en todo el país, que es la que promovió e hizo realidad esto, que la ciudadanía cumplió, nos faltaron 400.000, pero luego es la clase política, pues hay que cambiar esa clase política. Con Que no el nos poder falte del otra voto. vez un centavo para el peso, ni este 27 de octubre, ni en ninguna elección, que no nos falte un voto para la victoria. ¿Se baila, Vicky? Que se llama corrupción. Si pongo a alguien a cantar, con voces y periodistas, Es que siempre. Es que ya con Daniel Cuando ya era somos solo profesionales. digital, entraba uno a la cosa, pero ya cuando los trabajos y ya sin Photoshop, sin el Photoshop musical. era- Sin la pista. Sin la pista. Pero tenemos que hacer el reggaetón de la deducción. No, sí, pero también para invitar a la gente que viene el segundo tiempo. El segundo tiempo de este juego. Sion, del sion. 27 de octubre. ¿Usted todavía se sabe el coro? Claro. Hágale, pues, hágale, Pero espérese, hágale. ya venga el tono. Ahí viene el coro. Tiene un momento de solo. Silencio y todos al coro. Ahí va. Lo digo que me desvista. Dejo de ser congresista. Abuelo con esmero. para ser reggaetonero. Me quedo con Daddy. quedo Daddy Yankee, pero nunca con Herley, ex congresista dormido, que criticaba a los gays. Yo prefiero a Nicky Jam antes que a Ida Melano. Dicen que compraba votos, eso es peor que sufrir. De la corrupción, sion. Ten una tajada para tu bancada. Baila mi canción, sion. Es el reggaetón, ton. De la corrupción, sion. Ten una tajada para tu bancada. Baila mi canción, sion. Bueno, señores, pues vamos a ver si nos va a tocar estar conmemorando cada 26 de agosto de cada año. Vamos a lograr. con Este partido no ha terminado. Esperemos El a segundo ver. tiempo es el 27 de octubre y ahí nos podemos Si ha sacar el podido el clavo. pasto, no va a poder. Santa Fe ha podido, ha ganado Santa Fe Esa un sí es una montón de prueba veces. científica. Duda. Nos quedaron faltando Mocus, Larita y Luis Fernando Velasco. No pudieron venir. No pudieron venir, pero desde acá Estaban- les mandamos un abrazo a ellos Están y a haciendo todos los campaña para colombianos, sus regiones. especialmente a los 80.000 voluntarios que ahí siguen inscritos en la página vencealcorrupto.com, haciéndole veeduría y seguimiento a esta iniciativa. Senador, vea, míreme, por favor. Sí, Quedó señora. pendiente, ¿no? Quedó Ya se comprometió. Para el día de su debate, aquí lo espero. Aquí estoy, Véngase sí, con señor. toda la papelería. El 3. ¿Cuándo es? El 3 de septiembre. 3, o sea, de mañana en 8 días. Y vea, para la demanda de Néstor Humberto, vea. También. Quedó pendiente. Daniel, gracias. No, Angélica, por gracias. Ayúdeme ahí con la tendencia al mañana. corrupto Ya es. mismo, mejor Te dicho, veo ya está ineficiente, subiendo. Daniel. Te veo ineficiente. Esto no es gratis, Dani, aquí o tendencia Inscriban. o nada. Inscriban la cédula hasta mañana y allá cóbrenle a En los todo el centros mundo sus comerciales de Bogotá. opiniones. El Ahí segundo tiempo de este partido es el Colombia 27 de unida octubre. va a derrotar la corrupción. Unidos Exactamente. por encima Colombia de las unida. diferencias. Pues sí, Encima no de nos todas las debemos diferencias. cansar, por lo menos, ¿cierto? Hay que seguir en El la que lucha. se aflige, ¿cómo es? El ¿Afloja? que se aflige se afloja, dijeron por ahí. Ya los tenemos Y el cerquita. mensaje a Chacón. ¿Cómo es el hashtag? ¿Alguien Que le quiere tiene- mandar un mensaje a Chacón? Vienen 2 plenarias de la Cámara y esperemos que pueda que estará bien siendo visto, Ah. acompañado. Que eso pase. Adiós, Ya Chacón. tenemos, mire, nos vamos con numeral contra la corrupción, propongo tendencia 1. Y mire, Danielito, va, numeral el estoy corrupto empujando. es en el 5. Ya ahí vamos. Ya ¿no? yo empiezo a Sí, chuzar. Sí. Listo. Chusemos juntos, no montemos a caballo. Suena raro. Esto va a terminar en una denuncia en la fiscalía por chuzatón. Dios mío. Ya volvemos, esta es la W. Reggaetón o ese cáncer de Colombia que se llama corrupción.